platícanos con todo esto que está pasando, el movimiento de Armando Archundia. ¿Qué opinas? Bueno, a ver, Armando Archundia es una persona con calidad probada, lo sabemos. Es un hombre capaz, un hombre inteligente, preparado, cualificado. Sin embargo, creo que lo castigó mucho el sistema arbitral mexicano. Hay que recordar cómo llega Armando Archundia. Arturo Bricio estaba poniéndose en tela de duda su gestión por todo lo que pasó con la injerencia muy clara de Íñigo Riestra, el grupo de Orlegui, en la Secretaría General de la Federación Mexicana de Fútbol, porque él era el jefe directo de los árbitros. Se hace el omiso Arturo Bricio, voltea para otro lado y trae a un sudamericano que prácticamente le dio vía libre para que él gestionara como él quisiera el arbitraje. En ese momento nace el famoso cartel del Pomo, no sé si recuerdan que yo mucho tiempo lo comenté en la jugada. Sí. El cartel del Pomo era un grupo de árbitros que ganaban designaciones no por cualificados, no por calidad, no por integridad, sino por tomar con el jefe. No me digas. Ese grupo queda exhibido y entonces Arturo Bricio decide como quiera, se retira. Armando Archundia, la federación lo ve como una imagen posible política correcta para poder gestionar la comisión de árbitros, pero resulta que no le dejan traer a su equipo de trabajo. Dentro de su equipo de trabajo le imponen a Oces, que porque tenía contrato. Oces llega por recomendación, creo, en ese momento del VAR, de Media Pro, que era gente que hace, que tiene la industria del VAR, lo traen allá, pero trajo la cultura sudamericana. Todo el mundo sabemos, no nos hagamos, que en Sudamérica la tendencia es favorecer siempre al equipo local, a Nola Márquez, es una escuela muy sudamericana. Por eso cuando nosotros arbitrábamos Copa Libertadores o Copa América, éramos antisistema los árbitros mexicanos, y nos ganábamos un prestigio con los equipos sudamericanos, porque sabían que con nosotros íbamos por una línea de transparencia. Pero bueno, en fin, traen al sudamericano y empieza a diseminar un modo de pensar, una nueva creencia en el arbitraje mexicano, lo que te acabo de comentar. Entonces, de ahí se origina la no expulsión y penal en aquella semifinal de Dineno contra Pumas, el golpe de Santa María, que decidieron, aún viendo el VAR, todo lo contrario, el árbitro en turno, entre otras cosas. Y si tú te fijas, los comportamientos que existieron en la época de Bricio y Oces, el equipo de Orlegui, todos iban bien, todas las jugadas de Santos y Atlas iban bien. Llega Juan Carlos Rodríguez, por orden de los presidentes y los dueños de los equipos, a Juan Carlos Rodríguez le dijeron, quita a Riestra como jefe de los árbitros. Entonces le quitan toda la posibilidad de tener injerencia. Llega Archundia, a Oces, parte el grupo, lo divide, digamos que tuvo un topo Armando Archundia dentro de su progreso, de su sistema, y en ese momento el arbitraje empieza a cambiar, y ahí el rendimiento de los equipos de Orlegui empiezan a bajar su rendimiento. Es obvio, ve Atlas, ve Santos. Yo te puse hoy un tuit, dije, investiga los comportamientos y los números. Desde que este señor dejó de tener el poder, los equipos suyos empezaron a ir en bajo rendimiento. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Claro. Y el campeonato del Atlas, Marco Antonio, fue un campeonato pues bajo mucha polémica arbitral. Digo, genera más polémica arbitral en la América, pero el Atlas hay que recordarlo, ¿no? Cómo consiguió ese bicampeonato. Claro. Pero entonces, a ver, se ha insistido en la federación, Marco Antonio, en que es importante independizar, que tenga soberanía la comisión de arbitraje. Pues cada día estamos más lejos de eso, Marco Antonio. Claro, pero no se puede por reglamento internacional. Hay un reglamento de la FIFA, de la Comisión de Árbitros. Pero lo puedes hacer como lo hace la MLS, hombre. La MLS lo hace. La MLS. No, pero son cosas distintas. Son cosas distintas, David. Sí. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Árbitros no podría ser en México el señor Herrero, para empezar, que no lo es, pero no puede ser él, el presidente de la Comisión de Árbitros. El presidente de la Comisión de Árbitros, según reglamento de la FIFA, tiene un cierto perfil, árbitro reconocido internacionalmente, o sea, en pocas palabras, un perfil con el nombre de Armando Archundia. Por ponerte un ejemplo, como su nombre Arturo Bricio, Edgardo Codesal. Gente que haya tenido experiencia internacional, que tenga un recorrido importante como exárbitro. Entonces, aquí lo que tiene que hacer la Federación Mexicana de Fútbol es, y déjame decirte una cosa, se le viene otro nuevo problema a la Federación, el tema del SAT.
porque el tema del SAT, del outsourcing que tiene la famosa OIDEP, que es una simulación para poder quitarle a los árbitros el derecho laboral, se tienen un problema, o sea, están cada día cayendo más a fondo por no tomar decisiones contundentes. Entonces, son temas muy distintos. El tema de evasión de impuestos, o sea, una simulación, que es un delito penal, porque todo el que meta una simulación invada o fabrique, se tiene que ir a la cárcel según los reglamentos de este país. Y en ese momento, la OIDEP es un organismo que tiene validado a la Federación Mexicana de Fútbol y que el SAT no tarda en ir por ellos, tengo entendido. Entonces, en el tema arbitral, sí necesitan hacer una transparencia total, vigilar a OCES, porque en verdad, Faitelson, tú que eres periodista y te desafío públicamente, haz investigación con la gente del Bajío, ciertos comportamientos y ciertas cosas raras que están sucediendo en el Bajío, en Occidente, el grupo de OCES, en muchos sentidos, y te puedes ir para atrás o sorprenderte. Y ahí es donde tenemos que empezar a erradicar los comportamientos que se diseminaron desde que trajeron por la validación de Arturo Bricio a este personaje, y hoy es el que le hizo o le tendió la cama a Armando Archundia. Pues mira, lo vamos a investigar. Me parece que haces acotaciones muy atrevidas, muy delicadas, pero también muy interesantes, Marco Antonio, y hay que, por supuesto, tenemos la obligación periodística de rascarle e ir a fondo con eso. Definitivo. Oye, Chiqui, te saludo con gusto. Cuéntame, ¿qué es lo que viene entonces ante esta revoltura y situación que hay en la Comisión de Árbitros? Bueno, no lo sé. Yo lo que estoy viendo es que con la salida de Juan Carlos Rodríguez, quiere volver a posicionarse Íñigo Riestra, que insisto, los mismos dueños le dijeron a Juan Carlos Rodríguez que ya no querían más este personaje fuera el jefe de los árbitros. No era el personaje que tenía... era el mismo personaje que tenía, que su hermano era presidente del Atlas, estaba muy ligado al Grupo Orlegui, ¿no? Sigue estando, a ver, independientemente de dónde haya estado ligado, pero hay que ver los comportamientos arbitrales que se dieron en la época que él era presidente, sigue siendo secretario general, pero es que hay que rascarle cómo se dio los incidentes en Italia, cómo fue la corrupción en Italia. Fíjate, en Italia un directivo determinado tenía a su lado un directivo italiano de los árbitros, el que se encargaba de persuadirlos para hacer ciertos comportamientos. En España el famoso Negreira, que está también todavía en investigación. No podemos permitir en México esos comportamientos. Tú has sido un crítico muy, muy severo, Faitelson, y seguramente tienes conocimiento, nada más que no lo has sacado a la luz, pero de la corrupción en el mundo del fútbol. Y ahora de decir, yo sí creo que, por ejemplo, y lo digo claramente, el tricampeonato de América fue abismal, fue poderosamente ganado en la cancha, el América fue mejor en todo y en los números, salvo el que genera muchas dudas, es la final con Cruz Azul, que fue el bicampeonato. Ese nadie lo puede negar. Ahí sí hay que ver qué pasó ahí. Sin embargo, necesita transparentarlo, Sara Aguilar, necesita transparentar la comisión de árbitros todo y cada uno de sus movimientos, porque está poniéndose en tela de duda. Déjame decirte algo, si es verídico, y sí creo que hay ciertas circunstancias, que hay árbitros que tienen grabaciones de la instrucción de OCES para intentar persuadirlos, esta sí, esta no, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, qué es lo que más conviene, estaríamos bajo hoy una sombra del escándalo mayúsculo del fútbol mexicano como lo vivió Italia, ¿eh? Pues sí, Italia a principios del nuevo milenio también interceptaron varias comunicaciones telefónicas y pues se hablaba de este amaño que había en los partidos y que fue uno de los escándalos más grandes que ha habido en la historia del fútbol. Pues ahí está sobre la mesa uno de los árbitros más importantes que ha tenido este país, como ha sido Marco Antonio Rodríguez, poniendo este tema de corrupción que podría haber. No, que existe. Por muchos años la han solapado, la han escondido, pero obviamente existe. David, yo te hago públicamente hoy en tu programa. Si alguien tiene evidencias, yo hablo de Marco Antonio Rodríguez y de cara y defiendo mi gremio y defiendo mi carrera, si alguien tiene pruebas mías de corrupción, de manejo de partidos, de persuasión, de intimidación y todo, que la saquen. Así de claro y transparente y con un par de tamaños te lo digo. O sea, no todos los árbitros ni el gremio es sucio. El tema es que ya se está introduciendo comportamientos raros, extraños en nuestro fútbol. Marco Antonio, a ver, te hago la pregunta, ya que estás tocando ese punto. ¿A ti alguien se te llegó a acercar
para amañar un partido o para que... No, ni se Nunca. atrevían. Es que ni se atrevían. No, pero a ver, pero también, Memo, ese es el tema. tu pregunta vuelve No, a no. lastimar mi inteligencia, Memo. Ay, Perdóname David, que lo diga. es que tú quieres que te lastime la ¿y a ti no? inteligencia de todos y a ti no. a lo que voy, ¿Por qué Marco, no? es que la corrupción puede darse de diferentes formas. También es una corrupción el tema que tú lo mencionas de Íñigo Riestra. Son corrupciones de otro tipo. No tienen que llegar con el maletín antiguamente y ponerte el dinero en la mesa. Hay formas de corromper el arbitraje que en México obviamente existen. Estoy de acuerdo. Y tú, Sí, Marco sí. Rodríguez, No, bueno. fuiste parte de eso también. Que puede de ese pasar. sistema. No, Que puede mi partirse David, de la no, claro que dirigencia, no. ¿no, Chiqui? ¿Eres periodista? No, David, sácame cosas a mí. No, te lo digo abiertamente, No, públicamente. no, no las tienes. No te porque preocupes. Marco, no, David, Marco, escúchame. es que Mira, David no iba por ahí, pero recuerda- ya sabes que nos lastima la inteligencia a todos, David. No, a lo que me refiero es, Claro, yo te hice claro. una pregunta expresa Oye, sí. de alguna manera que se te hayan No, pero acercado no. en algún momento y David dice que No. no, es el sistema que ha habido alrededor. Claro, que hay ahora otra- sí, Memo, Ah, bravo, Memo. bravo, Ahora David, sí, bravo, arriba. David dijo algo inteligente. A ver, Marco, Touchdown de la Panamericana, de la dile a David, Universidad ponle- Panamericana. Ponle su métele un gol, estrellita. métele un gol. Esto va a ser un knockout para Carlos Aguilar. A ver, platícanos un poquito. No, de veras, Memo. No, pero bueno, ahí lo dijo claro Marco Antonio Rodríguez. Él nunca ha sido, ni siquiera se atrevían a acercarse con él, porque él Claro. sabía que él no iba a aceptar. Pero, estoy de acuerdo, Mira, David, pero David, era parte del escúchame sistema. algo, Siempre escúchame fuiste algo. parte del sistema. A nosotros, los árbitros mundialistas, a partir del periodo 2002 a 2006, la Interpol nos dio cursos para detectar amaño de partidos a los árbitros top. Y teníamos la facultad de denunciar comportamientos extraños de jugadores, entrenadores, directivos o jugadores, o para nosotros como árbitros. Y estábamos permanentemente, teníamos la facultad de poderlo hacer. Caramba, no, es que estuvimos cualificados para ello. Entonces, ¿qué sucede? Hoy la nueva normalidad del mundo del fútbol es introducir gente en cotos de poder para tener jueces a modo. ¿Te suena? Pues claro que nos suena, lo vamos a ver ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás. Está jueces a modo para beneficiar del sistema. Bueno, eso es corrupción. Claro, pues, Claro, sí, más claro que el claro. agua, imposible, pues ahí está. Pero no te me Entonces, espantes, Chiqui Drácula, cuando digo corrupción, no te me espantes. Ahora resulta que eres el medio periodístico también es un medio corrupto.